Iniciando transmisión. Espérame porque no sé qué pasó. Listo. Ahora sí. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, déjenme yo rectifico acá porque veo que no se está compartiendo nuestra pantalla. Espérame un segundo, que está raro esto. No se ve. Y no sé si hay alguien que nos confirme si nos estamos viendo en YouTube. A ver, esperemos. Yo, Perfecto. yo miro también acá. Yo también miro por aquí. ¿Es normal que nos pase este tipo de cosas? Pues sí, están las pantallas en negro. Ah, ok, pero Siempre si sí. se ven las pantallas, espérame, yo hago esto. Ahí ya nos vemos. A ver, ay. Ok, No, la pantalla sigue estando en negro. a ver. Ok, no, yo creo que ya ahí con lo que hacemos porque el tiempo de live está un Ah, poquito listo. corrido. Sí, ya, ahora Ahora sí, ya nos vemos. sí. Va a tocar tener acá la... yo no lo hacía, pero bueno, listo, ya. Bueno, ahora sí, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, decimos que es normal que pasen este tipo de cosas porque pues estamos compartiendo información Así. importante y pues para estos días pues no es prudente que se sepa nada de eso para seres que no Sí, comparten con nuestra misma luz, digámoslo así. Bueno, con mucho amor y con toda la humildad le digo claramente. Bueno, hoy vamos a hablar vamos a continuar la historia. Ayer hablamos de cómo fue que se dieron los elementales, cómo fue que se crearon, a partir de qué, cómo fueron esas energías así divididas según lo negativo o lo positivo. Recuerden que eso no es ni malo ni bueno, simplemente es un equilibrio energético, como en resumen. Hoy está. vamos a hablar de todo lo que fue la convivencia, ¿sí? En este mundo material con los elementales. En algún momento nosotros los humanos convivimos con los elementales y ese era como un equilibrio. ¿Cuál era el propósito de convivir con los elementales? Pues no sé, la verdad, tú nos explicarás, mi caro, me acabo de cuestionar eso. No, el propósito era para equilibrar, ¿cierto? Ya tenemos este cuerpo energético. Entonces, claro, ya habían muchos seres con el cuerpo energético y pues ya estaban también los humanos aquí en tierra, se podría Ujú. decir así, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que es como todo, crear una unión, un lazo de unión. Eso fue prácticamente lo que se intentó hacer, pero pues obviamente como siempre hay cosas o seres, pues yo siempre le digo sombra, porque es más que todo eso, la sombra causó mucho miedo en los seres humanos que esto pues no se logró y es lo que se podría estar diciendo que en estos momentos está sucediendo, ¿cierto? Como ese equilibrio de que realmente perdón, Sí, yo también acá estoy teniendo llamadas. entonces, sí, eso es lo que está pues como sucediendo en este momento que los elementales ya están aquí. Ujú, Entonces, eso se intentó durante muchas épocas atrás, tratando y tratando, pero pues la sombra no lo permitió, que ujú. yo le digo así. Y bueno, ese era realmente el propósito, como que realmente vivir en equilibrio y en armonía y que la tierra pues todo estuviera en ese equilibrio perfecto, se podría decir. ¿Sabes qué me llega en este momento? Algo así como lo que fue Lemuria y Atlantis, ¿no? Recordemos que Lemuria fue una civilización muy cargada de energía femenina. Ellos sabían a qué venían, igual los atlantes, ellos sabían a qué venían, con qué propósito, que era efectivamente, era vivir esta experiencia material, ¿no? Conocer qué era lo material, vivir, chan chan, probar, todo esto. La energía femenina en Lemuria que llevó a ese caos, ¿no? A que la civilización
pues entrara como en esto que somos la energía femenina, si no tenemos nuestra energía masculina equilibrada, pues que se forma todo este caos, toda esta ira, toda esta locura, ¿no? Entonces eso fue lo que fue Lemuria. Atlantis lo que fue una civilización de mucha energía masculina, entonces había mucho orden, mucho conocimiento, mucha lógica, mucha tecnología. En ese caso, así como resumiéndoles un poco la historia, lo que pasó fue que se dejaron llevar por el poder. Sí, en el caso de la energía femenina, cuando entra en desequilibrio es puro caos. Si no saben qué hacer, empieza la histeria, la ira, la locura, literalmente. Y en el caso de la energía masculina, se centra ese desequilibrio en el poder, en el cómo yo tengo la información, cómo soy yo el que tiene, porque empieza ese autoconocimiento también en la energía masculina, ese quién soy yo, y empieza el ego a desarrollarse en Atlantis, a desarrollarse que es unidad. En cambio, en la energía femenina somos todos, somos amor, somos no una unidad, una comunidad, pero en el caso de la energía masculina, o sea, Atlantis, fue todo ese yoísmo, ¿no? Del ego, el me construyo a partir de lo que yo soy, me reconozco como una unidad y pues se fue hacia el desequilibrio del poder. Entonces, eso me está llegando en este momento, no tenía ni idea. Les puedo explicar más simple y sencillo. En este caso es como si tuviéramos un edificio, ¿vale? Entonces tenemos este edificio, pero ¿qué sucede? Si yo no le pongo bien, ejemplo, la energía femenina, digamos que serían como las bases, ¿cierto? Estos cosas metálicas que yo le pongo en las esquinas para que me sostenga bien el edificio. No me acuerdo el nombre en este momento, perdón, otra vez avión pasando. No me acuerdo en este Incontrolable. momento el nombre de estas cosas gigantes de metal, ¿cierto? Si yo le pongo algo muy delgadito y le pongo cemento y hago el resto del edificio, ¿qué va a pasar? Se desplomó. ¿Mm? Ujú. Si las bases no están fuertes, se desploma. Digamos que este es el caso de la energía femenina. ¡Pum! Se desplomó. ¿Y qué pasa si yo llego y lo pongo? Entonces, listo, tengo mi edificio. ¿Qué pasa si yo lo hago así súper colorido y la cosa más despampanante y no sé qué? Pero entonces después de eso, pues por ejemplo, el cemento. Entonces yo tengo el cemento, pero las bases están bien, pero el cemento es de muy pésima calidad. Esto, si yo puse el cemento y es de pésima calidad, lo construí. ¿Qué pasa? Ya no son las bases las que están malas, es el cemento y pum, se partió el edificio. O sea, es como los dos casos. En Ujú. uno, digamos que la venía haciendo estas columnas, estructuras, pero las hicieron delgaditas y el edificio se cayó. Y en la energía masculina, pues claro, tenemos nuestro edificio, pero fue hecho de mala calidad, entre comillas, ¿cierto? El cemento no era bueno y el edificio se partió. Exactamente. Entonces, en uno le faltaba al otro y el otro le faltaba al otro, ¿no? ¿Qué Entonces lo pasó? que es, en esa razón, perdona Inata, Dale. sino que por eso cuando con los elementales, pues era para tratar de crear ese equilibrio, Eso, ni eso muy, digo. muy aquí, sino Exacto. en unidad. La idea era que el humano no tuviera estas ayudas externas, porque Exacto. en algún momento también en la civilización humana conocemos que los dioses estuvieron acá, que fue en Egipto. Estuvo Ra, ¿no? Y estuvieron otros dioses presentes. Digámosles dioses, porque realmente ellos no se consideran como dios, sino que bajaron a mostrarse, a presentarse a la humanidad y a decir, miren, bueno, ustedes tienen esto, un velo del olvido, la idea es que empezaron a compartir todo lo que era la ley del uno y empezaron a enseñar esta ley, ¿no? De que el amor es la ley, de que hay que sanar según los chakras, que en este momento lo entendemos de esta forma, obviamente en esta época, pues bueno, se hablaba de otra forma, pero básicamente ese era el propósito. Voy, antes de que se me vaya la idea. Entonces, el propósito era que ellos como entidades, ¿cierto? Enseñaran esto para qué? Para que el humano viera, ah, mira, yo puedo llegar a ser así. Pero ¿qué pasó? Que el tema, el humano, al ver tanto poder, lo tergiversó y los consideraban dioses, cosa que no era así, ¿sí? Simplemente eran entidades que vinieron, encarnaron con todo su poder, sí, con todo su poder entre comillas, toda su sabiduría. Su conciencia y sabiduría. Exacto, para mostrarle al humano quién era, ¿cierto? Y decirme, mire, usted puede llegar a hacer esto.
pero el humano, pues, ok, ante tanto poder los consideran dioses y se tergiversó otra vez la información para llegar a ser, a idolatrar. Y acuérdense que nosotros al idolatrar perdemos la capacidad de reconocer ese poder en nosotros mismos. Entonces, bueno, ese rollo hizo que pues todos empezaran a decir, bueno, ok, no funciona así, no funciona así. Ahí viene el tema de la experimentación, ¿no? Entonces ahora Sí. vamos a poner a los elementales y ellos van a servirle como guía. Bueno, ya explicamos todo el tema del cuerpo energético y que también les sirva de guía a los humanos para su desarrollo personal. Ahora sí, ya. O sea, lo que acaba de explicar Nata lo podemos ver en una película de Los Vengadores. O sea, prácticamente son estas personas que bajaron, Ah, sí. incluso creo que son varios, porque la que les enseña el área fue Eternals. Eternals, eso, prácticamente así. Personas con mucha conciencia, con muchas capacidades en otros conocimientos y áreas, y pues que su misión en ese momento era, les paso conocimiento para que ustedes lo usen. Pero pues como dijo Nata, todo se tergiversó y pues bueno, pasó lo que pasó. En este caso con los elementales ya era como, bueno, son mucha energía que están manteniendo a Gaia, dejemos que, o sea, hagámoslo ver, que se muestren, ahora sí, que se muestren. Pero como experimentación, entre comillas, pues fue solamente en un lugar específico, que todos conocemos como Avalon o como la ciudad del rey Arturo, ¿sí? Prácticamente fue ahí, en esa ciudad del rey Arturo, donde se hizo esta, entre comillas, experimentación para ver cómo los humanos podía como hacerlo, ¿cierto? O sea, para ver que sí funcionaba, por lo menos en primera instancia en un lugar, no en todo, ¿sí? Es simplemente en un espacio específico, en un lugar, para ver cómo iba y a ver si sí funcionaba, pues poderlo hacer con el resto. Entonces, por esa razón, era como una cápsula como si fuese una fortaleza, lo del rey Arturo y todo su ciudad, Avalon, ahí era como una fortaleza, porque era que no se dejara sumergir de lo demás que estaba pasando por fuera, para ver si aquí funciona en este domo, digámoslo así, pues ya el domo se expande al resto. Recordemos que más o menos esto se da para la época medieval, ¿no? En la que ya hay caballeros, ya hay castillos. Esto es que es muy bonito porque estamos recordando la historia y vamos uniendo. Entonces hay personas que vuelvo y hago ¿cómo se llama? Ay, se me fue la paloma. Bueno, la asociación a lo que Aclaración. están canalizando las otras chicas de todo lo que fue Yesua, lo que fue María, María Magdalena. Me perdonan el ruido, mi vecino está haciendo. Ah, listo. Sí, o sea, entonces estamos como haciendo esa unión entre todo que viene viniendo prácticamente pues desde la India, desde Europa, China, España, o sea, hay un montón de culturas, inclusive hasta Estados Unidos, pues todos, pero entonces aquí estamos haciendo nosotros la unión de todo lo que se está experimentando. Pues sí, no puedo hablar más. Listo, no pasa nada. Entonces, ya después de que hubo, pues voy a explicar, aparte que ayer se me olvidó, pues cuando se hizo la creación y todo esto, todos los seres elementales, ya cuando estuvieron ya todos así como formados, pues la madre elemental, que es esta elfo y el padre elemental, dijeron, no, pues organicemos ya todo este lugar. Entonces la madre elemental empezó a construir, a hacer su magia junto con los demás seres elementales, los renos, las hadas que habían y a crear pues como este bello jardín. Y ya pues el padre elemental pues creando también las cuevas, las montañas, las casas, empezó como a crearse todo este mundo elemental, todo esto. Y en agua sí fue más distinto, que por eso la reina y el rey Sirena y Tritón, la reina Sirena y el rey Tritón, pues tienen como la energía igual en ellos mismos, ¿sí? Que tienen como la misma cantidad, lo que les expliqué ayer con las tazas eh, del pastel, ¿cierto? El pastel, tengo la reina, sirena, tengo este pastel, pero entonces le eché la misma cantidad de chocolate y la misma cantidad de azúcar. No, o sea, 2 tazas de azúcar y 2 tazas de chocolate, pero le saqué 3 deditos a cada una y ya, para que no igualaran,
pues a padre y madre elemental. Y lo mismo pasó con el rey, lo mismo, las mismas cantidades de azúcar y chocolate, pero les quité a cada uno 3 deditos y chao. Y ahí me quedaron mis pasteles iguales. Entonces, ellos fueron los que se encargaron de crear su mundo acuático. Rey y reina Sirena crearon su mundo acuático. Sí, hay madre y padre elemental, pues no tuvieron nada, pero fue como, bueno, mis amores, ahorita vayan que esto. Y yo como, bueno, yo ya soy muy grande, ya sabe, ya leí todo su conocimiento para hacer, pásenme que yo ya iba solos. Los sacaron de la casa, ¿cierto? Vayan, vivan solos, yo estoy aquí. Ya cuando ya todo este jardín bello y este mundo acuático y el mundo subterráneo, al igual que los duendes, empiezan a hacer como toda esta parte de crear, de toda esta parte interna gaseosa. Entonces ya con todo esto hecho, ya llegó un punto de equilibrio en el que cada ser ya sabía qué era lo que tenía que hacer, ¿sí? Ya sabía cuál era su función y todo esto, y se vivía en una armonía total. Lo que nosotros aquí, por ejemplo, en tierra decimos que queremos la paz total, el derecho, los mismos derechos y no sé qué, pues bueno, eso pasó en el mundo elemental. Lograron esta armonía, como el, incluso más fácil, como en la naturaleza. Los animales viven en armonía, ¿sí? Pero se sabe pues que por esto de la supervivencia y porque necesitan alimentarse, pues se ayudan en esta parte. Pero igual, tú ves que este no se mete con este, o sea, en familias, todos, no ocupan su espacio como tiene que ser y hacen pues lo que deben de hacer. Sí, eso se llama cadena trófica. Ese Sí. hermoso. Bueno, ya que mi vecino paró de taladrar y hacer sus obras, voy a aprovechar para entonces, eh, este, yo lo veo así, mi caro, este Avalon estaba en un punto estratégico de Europa, ¿no? Que lo conocemos como Irlanda, por allá Países Bajos, todo ese lugar. Por eso es que sé cuando recordamos a las hadas, a todos estos temas, los elfos Ah, iba a decir, sí. los elfos, nos vamos a los celtas, ¿no? A todo lo del violín y La música y el baile, ¿cierto? Las fogatas y no exactamente. sé qué. Porque se dio Sí, bien. en ese lugar, acordémonos que pues en ese entonces Europa pues también era frondoso, también tenía sus bosques, también tenía su zona natural. Entonces todo eso se va dando en ese lugar, por eso se recuerda las historias allá, ¿cierto? En Ajá. Europa, por Irlanda, por todos estos lugares. Bueno, no sé con qué continuamos. Bueno, pues después de toda esta armonía se vivió muchos, muchos años en armonía. ¿Qué pasa? Se empieza a sentir que hay un cambio y los elementales pues tienen la capacidad de poder cruzar sin ser vistos, ¿sí? Ahí entran dos personajes, digámoslo así, muy importantes, que es la ninfa, la guía ninfa de las ninfas, la ninfa guía y la reina hada o la guía de las hadas, Ok, ¿cierto? sí, la ninfa del Hagan de bosque. cuenta que es, sí, la ninfa del bosque y la reina de las hadas, ¿sí? ¿Qué pasa? Hagan de cuenta que Tinkerbell, tal cual Tinkerbell, la reina de las hadas, es un ser muy, muy curioso, demasiado curioso. Entonces, ella fue una de las primeras que empezó a notar a los seres humanos, como así. Ella era muy curiosa y a veces hacía como, tenía el poder de abrir portales, digámoslo así, abría un portal y ella podía cruzarlos, al igual que el rey. Casi siempre todos los que son guías en este mundo elemental pues tienen esta capacidad de cruzar o incluso algunos que no sean guías pues se pueden dejar ver. Pero entonces les parecía muy curioso porque en momentos podían ver a personas muy pequeñas, pero no eran ni tan pequeñas como para ser un hada, ni tan grandes como para ser pues eh, un elfo, por Ujú. decirlo así, o una ninfa. Eran pequeños, pero tenían mucha luz adentro, mucha, mucha luz. Entonces les parecía como, ok, interesante, ¿qué es esto? Entonces una de esas, la reina de las hadas, por toda su curiosidad, tal cual Tinkerbell,
como una mezcla entre Kirchner y Rosetta, algo así. Entonces, Sí. entonces Kirchner tal cual fue y le dio la curiosidad y fue y pum, empezó a mirar. Y eran lo que nosotros decimos, ah, pues que son niños que tienen mucha luz, que tienen mucha luz dentro y pues que son muy puros de corazón, ¿sí? Que son más o menos asemejándose a lo que son los elementales, que son muy, muy puros de corazón. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, la reina le pareció súper interesante y empezó, siempre hacía sus viajes. Cada tanto tiempo cruzaba, hacía sus viajes porque pues le comentó en uno de esos, en el primer viaje que hizo, le comentó a la madre elfo y a todos sus hermanos elementales, como en una reunión, tal cual reunión familiar, vinieron todos y se empezó a comentar, ella empezó a decirles, es que algo está pasando, ya no soy yo la que lo está viendo, el rey de las hadas también lo vio y son seres pequeñitos, pero o sea, hacía las semejanzas, son seres pequeños que tienen mucha luz aquí, que tienen una luz muy blanca, o sea, porque cada elemental tiene cierta luz de un color, y en este caso la de los niños es una luz blanca, entonces decía que tenía una luz muy blanca, que pues algunos que sí, Wendy es una niña al principio, pero cuando va su hija y cuando Peterman vuelve y la ve grande, pues casi que hace campanita, la envuelve con toda esta magia y ella empieza a volar y él dice, ah, sí, no has cambiado, físicamente cambió, creció, pero en su corazón pues sigue teniendo esta luz. Eso fue lo que le pasó a la reinada en uno de los viajes que hizo, que se dio cuenta que el niño que la podía ver o la niña que la podía ver, pues había como creció físicamente, estaba muy grande, pero su corazón seguía siendo así brillante y puro y que por eso la podía ver. Entonces empezaron como todas estas historias de ella prácticamente o él fue el que pudo empezar a decirles como a las personas lo que podía ver y fue como tipo historia y pues se fue regando. Entonces ya los elementales dijeron, listo, bueno, empezamos a ver que ya se dio que hay un ser humano que, por muy grande que sea, pues puede verlos, ¿cierto? Y bueno, empecemos a mirar a ver cómo podemos ayudar o qué podemos hacer. ¿Qué pasó? Todavía estaba como ese susto, ese miedo de, no, no los dejemos pasar, o sea, no, todavía no. Vamos a su tierra, miremos, observemos, a ver qué, como hacer como una expedición, ¿cierto? Se van cada cierto tiempo de expedición. En una de esas expediciones que hizo la reinada, pues vio un bebé. En este caso, cuando la reinada pasó, pues ya no pasaba como hadita, sino que podía hacer esta parte de la transformación humana, que ella se dio cuenta con la ayuda de la ninfa del bosque que podían tener, pues podían pasar del tamaño normal que son en su mundo, en el mundo elemental, ¿sí? Descubrieron que había una forma de poderlo hacer. Entonces, pasaba y era un ser humano, ya no tenía ni sus alas o no se le veían pues como esta energía, este halo de luz energético de alas, ya no se le veían, simplemente que pasaba y pasaba pues como si fuera un ser humano y bueno, pero su luz no se perdía.
ojo ahí, ¿sí? Su ser como tal seguía aquí, pero lo único era que lo más parecido a un ser humano. Y en una de esas, cuando cruzó, ella llegó como a un, digámoslo así, como a un bosque y empezó a escuchar que había un bebé que estaba llorando y que lloraba mucho, mucho, mucho. Y cuando lo vio, se das de cuenta que nació ayer y lo tiraron el día de hoy al bosque allá, pues a que mire a ver cómo vive, porque pues yo no lo puedo tener. Y obviamente, mirando pues como la época, pues era así, tal cual que o sea, yo no lo puedo sostener, no tengo cómo, o era una familia que ya tenía muchos hijos, o era una persona que tenía unas carencias muy grandes y pues que no lo podía tener en su hogar. Entonces, como, bueno, yo le echo la bendición, mi amor, usted mirará cómo vive. Pero era un niño diferente. Mire, así, y chao, así. Entonces esta reina de las hadas lo vio y se enamoró, o sea, fue un amor muy grande, vio algo incluso muy especial y se lo envolvió, como en su vestido que tenía, sacó una parte y lo envolvió ahí, lo cogió y lo pasó al mundo de las hadas. Aquí, en el mundo elemental, aquí ya hay un cambio inminente. ¿Qué pasa con ese cambio inminente del mundo elemental? Que los seres humanos no podían cruzar al mundo elemental, pero este niño, este bebé, lo pudo hacer. O sea, un niño de un día de nacido, lo logró. Y todos se quedaron, la ninfa pues del bosque, que era como la que daba el permiso de que podía pasar y no, también se quedó como, ¡ah! O sea, lograste cruzar tú con este ser humano, pero pues eso, o sea, eso no pasaba, eso es extraño, eso no es posible, o sea, pasaste con él, o sea, por mucha energía que tú tengas, pues eso no es permitido, ¿cierto? No pasa. Algo cambió en el mundo elemental que ya se dio como esa aceptación. Entonces, no expliqué mucho de lo que fue, pues cómo se vivió, porque realmente se vivió todo el tiempo en paz hasta este momento, hasta que lograron el paso, pues de este niño que logró el paso así como si nada. Y luego fue como, bueno, no, reunión familiar todo el mundo. O sea, como llamemos a todos las guías y al padre y madre pues, de los elementales porque esto pues hay que hablarlo y hay que comentarlo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que la reina Hada, pues bueno, mientras se hacía el comunicado, pues ella se fue para su hogar, ¿sí? Se fue para su casa, para su reino, entre comillas, para su reino, se fue para allá y el rey de las hadas sintió algo extraño, como, ¿qué es lo que traes ahí? Y ella apenas lo desenvolvió, o sea, le quitó como la mantica, se lo mostró, también fue el mismo amor que ella sintió, o sea, fue una conexión, fue algo muy grande porque este ser era muy especial, demasiado, o sea, era supremamente especial, que incluso dos seres que tienen un amor muy común entre sí, o sea, son muy mágicos los dos, pues sintieron todo ese amor y esa, algo muy extraño, muy diferente en este hermoso ser que tenía. Algo que olvidé comentarles de por qué. Hay una cosa y es que los reyes y reinas o las guías de los elementales, llámese ninfa, duende, hadas, eh, tienen algo especial y es que ellos pueden procrear, ¿sí? Llamémoslo así, como pueden tener un bebé. Antes de que llegara este bello ser, Peter Pan le vamos a poner, porque es casi la historia de Peter Pan, solamente que pues por los años y años se cambió un poco, se cambió la historia, ¿sí? Entonces, antes de que llegara Peter Pan, pues los reyes y reinas de los elementales se dieron cuenta de que podían tener hijos, o sea, podían procrear. Prácticamente no es como lo conocemos, sino que era como tenemos mucha, 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 mucha energía y el hombre le ponía como la energía en el estómago a la reina, así tal cual, ¿sí? Le ponía mucha energía y ya. Y el vientre es lo mismo, el vientre crecía, no sé qué, pero pues no nacía diferente. Esto sí es como muy extraño, como que hacía puff y ya salió el bebé, como en los padrinos mágicos. Algo así, ¿cierto? Que era mucha, mucha, mucha energía y pues quedó en embarazo la persona, la reina, y ya luego, taque,
nació el hadita y crecen muy rápido. O sea, es como si fuera en Crepúsculo, hagan de cuenta cuando nace Renesmee, que ella es una niña y que a los días ya es una, ya no tiene el añito, sino que tiene 3 años y ya después, o sea, van creciendo muy rápido. Como para compararlo con la vida aquí en tierra, pero pues obviamente en el mundo elemental es más despacio el crecimiento de estos niños. La reina elemental ya había tenido 3 hijos, o sea, ya había tenido 3 hijos, tal cual, el mayor, el de la mitad y el menor. Y luego llegó este hijo adoptivo, Peter Pan. Ah, sí, la reina de las hadas, ¿qué dije? Ah, no, 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 la reina de las hadas, perdón, me equivoqué. La reina de las hadas, pues tuvo estos 3 hijos, ¿cierto? Así de lo mismo, la misma energía, con la energía, no sé qué, lo tuvo, lo criaron, lo amaron todos, pum, 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 pum. Y ya después de que tuvieron pues estos 3 hijos, pues fue que llegó el hijo adoptivo que es Peter Pan. Em, Cuando lo mostraron, pues hubo una conexión muy linda y muy fuerte, porque pues los hijos sintieron como que algo pasa con mis papás, porque tienen una conexión muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, los hijos de los reyes elementales, llámese rey duende, rey hada, sino que no hay reyes elfos, sino que son como guías, haz de cuenta como el rey y la reina pues sí, les va a llamar rey y reina elfo, pero pues la reina suprema pues viene siendo la madre elemental. Y pues como en estas subdivisiones, pero pues tenían una conexión muy fuerte los hijos con los padres, los hijos hadas con los padres de las hadas, ¿cierto? La rey y la reina de las hadas. Una conexión súper fuerte. Sintieron ese cambio inmediato y como, ok, ¿qué está pasando? Vamos a ir a la casa porque pues algo extraño sucedió. Entonces estos seres llegaron, estos 3 hijos, y el mayor sintió un amor así súper fuerte, así la cosa más impresionante por este bebé. Y el de una lo cargó, lo miraba y todo. Ya después de que, bueno, llegó el comunicado, listo, llegó madre elemental, padre elemental, llegaron el resto de la familia, el rey y la reina de las ninfas, el rey y la reina de los duendes, el rey y la reina de las sirenas, pues Sirena y Trítono, o sea, llegaron todos, incluso de los seres que conocemos como mitológicos, que también llegaron ahí, del unicornio, los reyes unicornios, los reyes minotauro y centauro y así. Cuando llegaron, pues fue como, bueno, muestra qué es lo que tiene ahí. Pum, lo destapó. Pero usted, ¿cómo se le ocurre? Vea. O sea, todo el mundo estaba en oposición. El rey de las hadas se hizo delante de los reyes como, no, yo la apoyo, porque es que nosotros sentimos algo muy fuerte por este niño. Entonces la madre de los elementales dijo, bueno, destápelo todo y muéstrelo, porque hay algo que no estamos viendo. Y el padre elemental pues estaba como reacio, pero era como, bueno, sí, ella tiene razón, hay algo que se está sintiendo en este momento y no le estamos emanando ninguno de nosotros, sino este pequeño ser que hay ahí. ¿Qué pasa? Cuando se destapó, pues le quitamos como la ropita, lo dejamos en pañal, por decirlo así. Del centro de su pecho emanó una luz, pero no era una luz común como la luz que emanaban los otros niños. Era una luz muy, muy potente y haz de cuenta como cuando tú ves un cuarzo, que lo ves por dentro y emana como colorcitos, como si fuera un pequeño arco iris. Eso mismo pasó con este bebé. Emanó una luz, pero alrededor se formó un halo de puras lucecitas arcoíris, haz de cuenta, de todos los colores. Y fue como, ok, este niño es, exacto, este niño es súper especial, ¿cierto? Por esa razón fue que cruzó. Entonces, pero pues, incluso, o sea, fueron muy entendibles de que, listo, este niño pudo cruzar, algo pasó, por alguna razón llegó a ti, ¿cierto? Porque pues tú lo escuchaste o él te sintió y listo, bueno, vamos a aceptarlo y miraremos a ver qué pasa. Con el tiempo, pues obviamente creció mucho más lento que los demás seres en el mundo de las hadas, o sea, creció mucho más lento y fue lindo porque pues en todo este crecimiento él tuvo una transformación física, fue lo único.
que fueron sus orejas. Eran así pequeñitas, pero en vez de tener esta redondez, pues terminaban en punta, se le pusieron en puntica. Entonces eran unas orejitas muy chiquiticas, pero terminadas en puntas. O sea, esta es mi oreja, pero aquí así, o sea, se transformó. Este pliegue bajó más y este así, y quedó así, como por decirlo así. Esta fue la transformación que hizo él. No como los elfos o las hadas que tienen las orejas súper largotas, pues no. Quedó así. Se le hizo esa transformación en la oreja. Así, como que este pliegue terminó de bajar, se enrolló más y quedó en punta. Voy a activar este audio por un momento. Eh, me preocupa porque creo que el live ha salido terrible. Creo que no nos hemos escuchado. La información está siendo así como eh, tapada. Mi audio está desactivado. Tú sí me escuchas, ¿cierto, Caro? Bueno, esperemos que... Es que me tocó jugar acá con los micrófonos, apagar, prender, porque sí había muchísimo ruido. Esperemos a ver si así de pronto sí me escucho. Y en la grabación, pues si algo la bajamos este video y volvemos a subir la grabación en caso de la grabación si haya quedado bien. Si no, pues volvemos a repetir el tema, nada que hacer. Esto pasa, la información no quieren que se comunique. Ya hemos Exacto, no que sepa. Ya nos ha estado, pasado en ocasiones. ya nos está, sí, o sea, aquí nos toca estar fuertes y sacar acá nuestros guerreros angelicales. Bueno, espero que ahora sí me esté escuchando, siempre y cuando el vecino no esté ahí eh, haciendo su modificación. Espérenme porque me dicen ahora que me escucho muy bajito. Voy a subirle aquí al volumen. Oh, por Dios. Listo. Bueno, espero que ahí sirva. Y si no, nos va a tocar grabarlo nosotras solitas y subirlo. Bueno, no importa. Este ejercicio sirve precisamente para esto. Para reconocer este tipo de cosas. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? Está Avalon, ¿cierto? Este mundo mágico cubierto por esta burbuja, ¿sí? De energía. Literalmente como pasaba en el... Es escuchar todo lo que el vecino está haciendo. Literalmente como el mago de Oz le pasaba, si no eran puros de corazón y si no vibraban en el chakra del corazón, uy no, gracias. Sigue. Ah, ok, ya. Sí, lo que tú ibas a decir. Si no vibraba, o sea, si no era puro de corazón, no podía pasar, ¿sí? O sea, si su corazón no era puro, si no era honesto, si no se reconocía a sí mismo, pues prácticamente queda por fuera
queda por fuera. Entonces, por eso los niños cuando nacen son tan puros de corazón. No están como, eh, no están intoxicados, entre comillas, ¿cierto? Pues llamémoslo así, ¿cierto? No están como con todo esto, sino que son muy puros, muy bellos. Entonces, por esa razón el niño pudo pasar. Y es como lo que dice Nata, un niño arcoíris en esa época, ¿sí? Prácticamente se veía como así. Entonces este niño pues empieza, este niño empieza a crecer. ¿Sí ves? Ah, el niño, raro porque toda la semana no pasaron, pero bueno. Entonces este niño pues empieza a crecer muy despacio y claro, físicamente pues solamente las orejas, pero él también podía ver que habían otros niños, lo que pasaba con las hadas, que a veces ellas veían o con otros seres que veían como pequeños niños y era como, ay, ve, ¿y esto qué es? Entonces él empezó a ser curioso. Y pues todos siempre lo querían mucho, iban y jugaban con este Peter Pan, y lo voy a dejar así, Peter Pan tal cual, jugaban con él, la reina de las hadas pues lo amaba mucho, ¿cierto? Su consentido, un niño pues súper mágico y que tenía muchas habilidades y también podía, o sea, tenía la capacidad de verlos a todos, tenía la capacidad de moverse, o sea, era un niño muy mágico, muy mágico. Y pues era consentido de todo el mundo, porque pues claro, tener este ser tan maravilloso en este espacio, pues era una cosa impresionante, aunque muchos no lo querían porque les daba temor, pero pues poco a poco, mientras vean que este ser era tan fantástico, tan maravilloso, que los ayudaba, porque desde muy pequeñito los ayudaba con todo, no, un ser súper amoroso, muy amoroso, pues claro, todos empezaron a aceptarlo y tenía una conexión también muy fuerte con la ninfa del bosque y la ninfa le decía, yo le decía como, ¿puedo cruzar? O sea, ¿puedo pasar? Y era como, no, ve por tu mamá y ahí sí cruzas, porque estaba muy pequeño. Entonces, claro, íbamos casi que la familia entera, sino que pues iba la familia entera, cruzaba y, y pues claro, era como, wow, este mundo, y él se le hacía raro porque yo, ¿por qué soy así? Y porque, pues, o sea, es cierto, ellos, ¿qué pasa? Porque yo no soy igual a ustedes, pero tampoco soy igual a ellos, que se empezó a entrar como de muchas dudas, y pues obviamente como los elementales son seres muy de mucho amor, de mucha compasión, o sea, son seres de mucha luz, así, ya un equilibrio. Así haya un equilibrio, pues empezaron a explicarle como que a Peter Pan de que pues eres lo mejor de las dos partes, por decirlo así, pero él ya sabía pues que obviamente no era, que la reina Hada no era su mamá, porque muchos seres intentaban bueno, como saquémoslo, por decirlo así, porque era diferente, entonces era como, pero es que tú no eres mi mamá, es que tú no eres mi papá, es que ustedes no son mis hermanos, ¿qué está pasando? Y fue como, mira, cielo, como cuando tú tienes un hijo adoptivo, o no sé si algunos hayan tenido como estas familias que no pueden tener hijos y que quieren mucho un hijo adoptivo, que cuando lo tienen, pues es que el niño empieza a hacerles preguntas. Es que yo no me parezco a ti, es que yo no me parezco a ti, yo no tengo esto, no me parezco a mis hermanos, no soy así. Algo que él le parecía muy fuerte era, pero es que tú tienes alas, yo ¿por qué no? O sea, yo no tengo alitas, ¿qué pasa que yo no tengo mis alas? O sea, ¿por qué? Era así. Era como, no, mi amor, mira, eres lo mejor que le ha pasado a esta familia, ¿sí? Lo mejor de los dos mundos. Hay niños que entienden que hay personitas que no pueden pasar a este lado. Tú eres un ser muy maravilloso y todo esto, pues como explicándoselo con todo el amor. Y el rey de las hadas también se lo explicaba. No, mejor dicho, eso era, o sea, era una unión muy hermosa entre toda esta familia que acogió pues a este bello ser, a este Peter Pan. Cuando Peter Pan ya tiene alrededor de unos 5 años, ya dice como, bueno, si yo que fui chiquitico, porque era, o sea, era tanta la capacidad que ahí es donde los elementales se dan cuenta que existe como esta telepatía con los niños, ¿sí? Porque incluso Peter Pan siendo bebé, pues era como, hablaba, o sea, no hablaba de boca, sino que hablaba aquí, se comunicaba inmediatamente y éramos todos, pues eran todos como
o sea, yo no veo que estés moviendo los labios ni nada, sino que estás hablando desde acá. Era como, sí, sí, es que yo no puedo hablar, o sea, físicamente no digo nada, pero aquí todo lo digo. Entonces era como, ay, ve, qué extraño. O sea, los niños podemos usar la telepatía, pues como hablar de esta manera con los niños. Espérate, está pasando un camión. Entonces, ¿cierto? Como que, ay, sí, la telepatía con este ser y todo lo demás. Entonces, claro, entonces cuando ya tenía 5 años, dijo como, bueno, si yo que fui niño puedo cruzar allá y acá, ¿será que puedo traer más niños? ¿Cierto? Él se hacía como esa pregunta, o sea, yo veo que no son grandes, todos son niños. Me toca así para ir cambiando los audios y que se logre escuchar lo mejor posible. Bueno, ¿qué pasa? Quiero explicar eso. Es que recordemos que los niños vienen sin ver, ¿sí? Hasta más o menos unos 6 7 años empiezan a generarse las dudas, los miedos, eso que está diciendo Carito de quién soy yo por qué no me parezco a ti, ¿no? A mí me pasaba mucho, como semilla estelar, yo me acuerdo que a la edad de los 6 7 años yo peleaba mucho con mi abuela porque yo les decía es que yo no soy de esta familia, yo no soy de acá. Entonces en esa edad más o menos nos empezamos a cuestionar el por qué somos de ahí, de por qué estamos ahí en esa familia, ¿no? Yo decía, es que yo soy adaptada, era muy chistoso. Entonces básicamente eso le estaba pasando a Peter. Uno, dos, fuera de eso, porque tienen la capacidad de telepatía, es porque como vienen tan conscientes, era un niño cristal, acuérdense, perdón, arco iris, estos niños pues vienen con ese velo mucho, o sea, no vienen con velo y fuera de eso vienen súper conscientes a qué es lo que vienen a la tierra, ¿sí? ¿Cuál es su propósito? Entonces, claro, el niño generaba tanta como wow, o sea, que humano tiene la capacidad de hacer esto. Entonces, claro, él era como la llave a tener ese contacto con los humanos. ¿Por qué? ¿Y por qué no con otros, no? Acordémonos que estamos en la Edad Media, acordémonos que el humano está reconociendo, bueno, no, ni está reconociendo, realmente están en modo ego, están en modo quién tiene más poder, mami, quién tiene más poder, quién tiene más reinos, quién tiene más plata, quién lo tiene más grande, ¿no? Literalmente, así estaban en ese momento. Entonces, ¿por qué ningún humano no podía entrar? Era porque estaban vibrando en el chakra raíz, o sea, súper bajo. Entonces no tenían ese portal del corazón abierto para poder entrar a ver un mundo de amor, de tolerancia, así en el que se compartía tanto amor, es que literalmente era así, listo. Entonces por eso Peter tiene la capacidad de entrar a este mundo de fantasía y poder comunicarse telepáticamente con los seres que están vibrando en su misma energía, ¿no? O sea, es eso como que, oh, ok, este niño está vibrando en amor, este niño despliega estos colores tan hermosos, acuérdense que los elementales tienen la capacidad de ver la energía en todo, ¿sí? Entonces, claro, tienen la capacidad de verte a ti tal y como eres. Entonces es como, wow, ok, este niño tiene unas grandes facultades, aquí pasa algo, entonces, claro, empieza a entrar la duda. O sea, no la duda, sino la curiosidad de qué va a pasar con este niño, pues sí, abramos la puerta porque si está acá es porque lo merece. Pero entonces él empieza pues a tener ese, ya empieza a entrar su ego a hablar como humano, ¿no? Porque al fin y al cabo es humano. Ya. Sí, sí, entonces pues no podemos olvidar que él pues es un humano, que simple, pues que pasó, que nació pues diferente al resto de los niños, se podría decir así. ¿Qué pasa? Entonces Peter empieza a pasar, o sea, la reina de las hadas abre portales, pero la ninfa del bosque es quien dice como, bueno, puede entrar, no puede entrar, usted puede ir, pero bueno, me dice quién es, o sea, yo miro, yo como quien dice, yo salgo, miro a ver si este puede, pasa, si no, se cierra. Sí, porque como quien dice, la reina de las hadas abre portales, los puede cerrar, pero la ninfa del bosque es quien los cierra por completo, o sea, ya de aquí no pasa nadie. Se creó como esa barrera, ese muro, tal cual.
Entonces, bueno, Peter empezó a ir y era muy extraño porque él sentía, por tanta energía que tenía del espacio, pues no era que volara, pero sí emanaba una energía muy potente que atraía inmediatamente a los niños, ¿sí? Por ejemplo, en el bosque, él le iba caminando, tum, 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 pasó el portal, pum, y empezaba esa energía, pum, 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 una energía así súper grande, y de la nada aparecía un niño, y de la nada aparecía otro niño, y de la nada aparecía otro niño, así. Por eso se les llamaban niños perdidos. Imagínense en esa época, ¿sí? Que todo era bosque, que no, o sea, que yo no sé cómo a duras penas en el día de hoy uno se pierde con una dirección. Imagínense en ese momento que no había ni forma de saber una dirección o cualquier cosa, pues el niño empezó a sentir algo, que algo lo estaba llamando y se perdió. O sea, ese niño se perdió ya en ese bosque. Entonces, ¿qué pasaba? Peter Pan decía, no, pues bueno, no, pues venga, quédense entonces conmigo porque ¿qué más hacemos? Y pues se perdieron y ya no saben cómo volver a la casa. Entonces, por esa razón, muchos de los niños perdidos quedaron pues como en este mundo elemental, como en una zona, y se adaptó incluso el mundo elemental, hizo, o sea, y padre y madre elemental adaptaron una zona donde estos niños pudieran estar siempre, pero no pudieran crecer, ¿sí? O sea, fue como que los hubieran detenido a ellos en el tiempo. Por ejemplo, como en el mundo de Narnia, hagamos ese caso, ¿sí? Que ellos pasan el ropero y allá pues ellos crecen, pero cuando se devuelven del ropero, pues siguen siendo niños, ¿ven? O sea, prácticamente algo así, pero al contrario. En este caso es al revés. Ellos pasaron al mundo de los elementales, no crecen jamás y cuando regresan al mundo de la tierra ya son adultos. Pasa tal cual. Sí, pasa el caso contrario a Narnia. Entonces, ajá, sí, y fue porque Padre y Madre Elemental, junto con los reyes de los demás reinos, se podría decir así, hicieron como magia para que en ese lugar el tiempo se detuviera, porque eso es algo muy difícil, de verdad, es algo muy, muy teso que todas estas personas se ponieran de acuerdo para poder aceptar a estos niños que se quedaban pues como acá. Entonces, el rey de ese espacio que quedaba pues como quien dice, el reino de las hadas es este, y pues aquí quedó el reino de los niños como así pegadito, una cosa así. Entonces, para que el rey y la reina de las hadas también fueran a visitarlos, a mirarlos, de que estaban bien, de que no sé qué, las hadas también fueran a visitarlos, a como que los tranquilizaran y toda la cosa, porque pues obviamente son humanos y pues tiene una energía muy linda, pero el hecho de extrañar a la mamá, o sea, estos sentimientos que se tienen, puff, inmediatamente es muy grande. Estás como esta pérdida que sienten, como esta separación forzosa de sus padres, ¿sí? Entonces, pues bueno, se creó como este pedacito para que pudieran convivir los niños y se les llamó pues el mundo de los niños o la imaginación. Espérate, la imaginación de los niños perdidos, una cosa así. O sea, era como la imaginación, punto. Se les llamó así, como imaginación, por decirlo así. Entonces, claro, ese mundo se llamó imaginación. Por eso muchas veces decimos que, ay, no es que los niños se imaginan, el mundo de los niños, el mundo imaginario de los niños, viene de ahí. Literalmente viene de ahí, de imaginación. O sea, es que así se llamaba el mundo de ellos. Así quedó. Entonces, estos niños pues quedaban ahí y eran con quien Peter Pan llegaba, se ponía a jugar, no sé qué, pero empezó a suceder algo extraño con Peter. Empezó a crecer y los niños eran como, ¿y por qué usted está creciendo? O sea, si nosotros seguimos siendo niños, ¿usted por qué está creciendo? Entonces ya empezaron a entrar como en esa duda de si él está creciendo, nosotros podemos crecer. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? Que fue ya que empezó el mundo del elemental, ahí es donde ya viene el rey Arturo el mundo, y el mago Merlín. Ok, ok. El mundo elemental, sí, el mundo elemental ya se estaba empezando a equilibrar, o sea, porque Peter empezó a crecer y eso era súper raro, era como si se hubiera detenido por ahí 1000 años, siendo un niño de unos, que pongámosle de unos 6 años, pero una vez que él regresó, ya no tenía 6, ya tenía, era, parecería un poquito más grande, como si tuviera 8 años,
Y todos fueron como, o sea, si usted está creciendo, ¿qué está pasando? Sí, O sea, que nosotros podemos crecer. ¿qué pasó? Lo que pasa es que, lo que te digo, ¿no? Empieza Peter a cuestionarse de esto, obviamente con el tiempo. Hagamos la comparación con nosotros, que vamos creciendo y va entrando el ego a actuar en nosotros, a cuestionar quiénes somos, para dónde vamos, el por qué allá sí tienen, el por qué aquí yo no tengo, por qué sí ellos pueden hacer y yo por qué esto. Entonces, claro, empieza a cuestionar el por qué yo no soy adulto, yo por qué no soy lo que los otros son. Entonces Peter empieza a hacer estos viajes, empieza a entrar a salir, entonces empieza a ver todas estas realidades, ¿sí? Y pasa algo con él que hace que empiece a manifestarse ese ego ya en mayor medida y empieza a dudar de por qué está ahí, de por qué hoy así, de por qué no. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el mago Merlín, haciendo aquí un paréntesis, es una encarnación de lo que es Saint Germain, ¿sí? Ese mago, digamos, ese personaje, Pepito Pérez, Merlín, ¿cierto? Canaliza a Saint Germain y entonces tiene la capacidad de comunicar o de ver la energía, ¿no? Recordemos que en esa época también habían brujitas, también habían humanos también desarrollando todos estos dones, pero él tiene la capacidad de ver la magia como un don de transmutación, ¿sí? Que es lo que realmente pues todos los brujos, los magos, sacerdotisas, sacerdotes, etcétera, etcétera, hacen, ¿sí? Entonces él llega a tal punto de sabiduría, de canalización que dice, ok, la magia no es ok, me están diciendo que él fue uno de las personas que adquirió el conocimiento de los hermetistas, por eso él entendía cuál era la capacidad de transmutación, no, de que no era convertir el oro, perdón, ¿cómo era? El cobre en oro, algo así, sino que él entendía cuál era el concepto de crear y entender toda la tristeza, todas las energías o emociones de baja densidad en amor, en felicidad, ¿no? En transmutar todo esto de algo de baja vibración a alta vibración. Entonces él tenía la capacidad también de entender pues todo esto. Obviamente él tenía ahí su fuerte, ¿cómo se le dice? Su fuerte vínculo con este imperio que estaba aquí, que era, ay, se me olvidó, se me auxilio. Rey Arturo, pues el reino del rey Arturo Avalon. Ah, bueno, eso, bueno, sí, creo que tiene otro nombre, pero se me escapa. Bueno, el caso es que mago, este Merlín, que entiende cuál es la capacidad de transmutar la energía, pues tiene esta bestia, esta función en ese reino, ¿sí? Y entonces dice, ok, aquí hay que hacer algo, hay que cambiar, él empieza a decir, hay que cambiar los procesos en el reino porque pues nos estamos matando por plata, por entonces aquí vamos a escoger un rey, si estamos hablando ya aquí en lo humano, vamos a escoger un rey que permita que, que, que permita que dé el paso a los valores en el reino, ¿sí? De que ya no empecemos a pensar tanto en las guerras, sino que empecemos a pensar en el bienestar de la comunidad, bueno, lo típico, pero pónganlo allá en esa época. Entonces, se crea una espada, sí, pero esto de una espada es algo muy literario, ¿sí? Porque realmente lo que la espada era, y acordémonos, y acá hago la colación a lo tarotista, el palo de espadas es lo mental. ¿M? La persona que tuviera la capacidad de conectar su mente con el corazón era la persona ideal para reinar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene pues toda la historia de que él coge la espada y la logra sacar, ¿no? No era algo literario, era que él tenía la capacidad y el mago Merlín
se dio cuenta de que Arturo tenía la capacidad de ser humilde, de ser consciente, ¿no? De que pensaba en esto de conectar corazón con mente, equilibrar su energía y él lo entrenó porque vio esas capacidades. Entonces, ¿qué pasa? Peter da paso para que se abran estas energías en ese espacio físico. Sí, acordémonos que cuando uno despierta, muchas personas despiertan. Sí, entonces Peter pues da ese paso a muchas energías, llegan niños a él, acuérdense que emanaba energía, entonces esa emanación de energía logra que pues otras personas ahí en ese reino de humanos empiecen a sentir también esa misma energía y ahí es cuando uno dice, bueno, ok, aquí está pasando algo, sí, empiezan a nacer niños con más conciencia, con un nivel de conciencia más elevado y esto es lo que pasa con el rey Arturo. Entonces empieza el rey Merlín a entrenarlo, a darle ese conocimiento. En esa época, estamos hablando de lo que fue Egipto para acá, de lo que les estaba contando inicialmente, que espero que se haya escuchado, que estaban los reyes acá, los reyes, los dioses, ¿sí? Contándonos esa ley del uno, todo eso, hay personas que sí se quedaron con el conocimiento y se creó este hermetismo, por eso se llama hermetismo, porque muy pocas personas tenían ese conocimiento. Y las personas que empezaron a preguntar por ese conocimiento tenían acceso a él, ¿sí? Entonces esto se fue pues pasando de generación en generación, por eso era tan cerrado, porque no todas las personas iban a entender el por qué la ley del uno era pues la ley universal y por qué la ley del amor pues es la ley del amor, porque el amor es la llave para todo. Sí, entonces muy pocas personas entendían eso, entonces Merlin empieza a compartirle esa sabiduría a Arturo, ¿sí? En compañía de todo lo que eran los elementales. El mago Merlín tenía conocimiento de lo que había aquí en este reino de hadas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tenía mucho acceso a la información con esta ninfa del bosque, pero no podía entrar, ¿sí? Tenía como la capacidad de comunicarse, así como nosotros, como decir, yo sé que ustedes están ahí, yo sé que hacen parte de este mundo, lo respeto, quiero aprender y bueno, iba como en su proceso también de humano. Entonces la ninfa veía esto y como que bueno, ok, salgamos y le damos información, le vamos ayudando, pero se le presentaba como otra persona, como un humano más, pero ese humano que vivía allá en el bosque y que puff, desaparecía y que volvía a aparecer. Él simplemente como que confiaba en que esa persona era un ser especial. Entonces la ninfa sí veía eso y decía, bueno, vamos a ayudar, listo, vamos a darles como la semillita, Sí. vamos a... Ahí hagamos una aclaración porque lo que viene siendo Megaras, que era el nombre, o cómo es que era el nombre, sí, Morgana, Morgana, Morgana. Morgana. ¿Por qué? Porque hay que hacer una aclaración porque en las historias se cuenta que Morgana es mala y no es mala, ¿sí? Morgana no es mala. Entonces, por eso hay que hacer como esa aclaración. ¿Qué pasaba? Cuando Merlín le puso ese nombre, o sea, Merlín le puso así, Morgana, tal cual. Porque para él, o sea, para él Morgana era como un ser que viene y se va. Entonces, por esa razón la llamó Morgana, no era porque, ay, no, porque se enamoró y no sé qué. Puede que en un principio haya sentido una conexión muy fuerte con ella y muchas veces cuando sentimos una conexión muy grande o admiración la transformamos en amor y la idealizamos y pensamos que es amor. No, en este caso no era amor, era una admiración muy grande por una persona que siempre le parecía o de vez en cuando como que venía y le llenaba, o sea, le daba mucho conocimiento y mucho entendimiento y luego, ¡pum!, se iba y como, pues, si esta persona sabe tanto, ¿por qué no se queda? ¿Cierto? Entonces, él siempre se hacía como esa pregunta, ¿por qué no se queda? ¿Qué pasa? Entonces, empezó a llamarla Morgana, empezó a darle ese Exacto, nombre. exacto. Entonces, esta ninfa, ¿por qué se presentaba así? Porque recordemos que las ninfas son del bosque, pero no son tan entregadas,
¿sí? Son elementales muy alegres, muy, pero muy como de su casita, ¿no? Muy a lo protección, es eso. La ninfa cuida mucho de su bosque, entonces ella era muy precavida en también compartir cierta información. Entonces la información que necesitaban, ella iba, se las daba y volvía, y ya iba mirando siempre, 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 a ver cómo era ese comportamiento para ir trabajando, porque Peter fue el que abrió esas puertas para que Morgana, la ninfa, diera como ese paso a decir, bueno, ok, si este Pepito, si este Peter está trayendo a los niños, está empezando a ver ciertas cosas, ciertos cambios, ya hay magos, ya hay hechiceros, ok, este personaje ya está viendo eso, entonces por eso fue como ese impulso de listo, vamos a darles como eso. Entonces obviamente pues el rey Arturo crece, el tiempo va pasando, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay una interferencia como las que ya hemos visto en este live, que no permiten que la luz pues se dé, ¿sí? Porque efectivamente hay una lucha entre la luz y la oscuridad, ¿sí? Y esta oscuridad, Y hago una aclaración, oscuridad no, entre la luz y la sombra, porque recordemos que la luz y la oscuridad se necesitan para que haya un equilibrio, que por eso la reina de las hadas es pura luz, pero tiene pues un punto, como el yin y el yang, ¿cierto? Para que haga pues como esto. Pero ¿qué pasa? Como todo, ¿cierto? Que haya como este equilibrio, pero hay algo que se llama la sombra. ¿Sí? Cuando vemos el yin y el yang, pues vemos que hay luz, un punto de oscuridad, oscuridad, un punto de luz. La sombra quita este punto de luz, ¿sí? Y ya queda totalmente negro. Entonces, yo no le llamo oscuridad, sino que digamos que es una sombra. Por esa razón, muchos niños no le temen a la oscuridad, ¿sí? Sino a las sombras que ven en la oscuridad. Esa es la real razón. Entonces uno por eso les deja una lucecita pequeñita, una lamparita chiquita y ya con eso se calman. Pero no es que le tengan miedo a la oscuridad, son a las sombras que ven en la oscuridad. aquí ya estamos hablando del bajo astral, entonces acuérdense todo lo que hemos visto en los lives, por favor, porque viene a hacer como clic, ¿cierto? Como procesos de humanos, acuérdense que Merlín, que Arturo, que Peter, todos los niños son humanos, están pasando por pruebas. ¿M? Los elementales, son de luz, ¿cierto? Y acompañan, acuérdense que estamos hablando de que ellos eran los guías, ¿cierto? De los humanos en ese entonces. Entonces, bueno, listo. ¿Qué pasó? Arturo pues tenía su información, Merlin tenía su información, pero ¿qué pasó con el tiempo? Y acuérdense que en esta época estábamos luchando con el ego, estaban en ese proceso de reconocer el poder, de que por ahí, pues estaban en esas guerras por poder, bla, bla, bla. Entonces, el aprendizaje, el objetivo más bien, la prueba de Arturo era superar eso, superar el no querer poder, o sea, entender que ser un líder, ser un guía es en pro a la comunidad, en pro a la sociedad, ¿no? Cómo comparto la información, cómo velo para que todos estén bien y cómo logro organizar a todos según sus habilidades, capacidades, bla, 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 para que la comunidad funcione. Pero ¿qué pasa? Se tergiversó eso, ¿no? De si yo logro tener, o sea, si yo puedo hacer esto, pues puedo tener más para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Entonces se convierte en esa entidad oscura en el típico, en el Hobbit, ¿no? En el típico, ¿cómo se llamaba ese bicho? En el de mi Es precioso. Migul, el típico es Migul, ¿sí? Es Se mi, transforma, entonces sale la sombra. exacto. Prácticamente, o sea, pongámoslo en contexto, cuando Arturo empieza a crear todo esto, pues digamos que Merlín se da cuenta y como para crear o sea, como para que esto no pase, le quitan la sombra, literalmente. O sea, como lo que pasó con Peter Pan, que Peter Pan no, que estaba persiguiendo su sombra y no sé qué. Ah, se la Sí, pegó a Peter porque era un niño muy de luz.
Ok. Mira lo que está sucediendo aquí en este mismo momento. De acá estamos canalizando y todos estamos aquí aprendiendo acá al mismo tiempo. Bueno, entonces Sí. empieza Se la esa, pegó a Peter. empieza a tener estas pruebas, ¿sí? De estas sombras. Acordémonos y fíjense que estamos viviendo esos procesos siempre nosotros ahorita como humanos. Ya no tenemos esos guías así presentes, sino que los canalizamos, nos llegan las ideas. En ese entonces pues teníamos a los elementales. ¿Qué pasó? Que empiezan a ver esas pruebas. Recordemos que la mente, si nos vamos a la ley de hermetista, recordemos que la mente crea, ¿cierto? Todo lo que la mente se crea. Ay, dije la cosa mal, pero bueno, creo que me entendieron. Entonces, claro, empieza a ver, pues obviamente está ay, vea, también aparece acá la mesa de los 12 caballeros, ¿cómo se llama? La La mesa mesa de redonda, la redonda. la Los mesa caballeros de la redonda, mesa de redonda. guiados por él, sí, pero también hay otras personas, humanos, que obviamente no están vibrando en este punto. Entonces, ¿qué hace? Que entran las dudas en el rey Arturo, entran las dudas en los caballeros, entran todas esas pruebas, estos seres oscuros, sí, del bajo astral, acá estamos hablando ya del bajo astral, a hacer pues su trabajo. Sí, acordémonos que todos los seres, sea de luz, sea de oscuridad, tienen un trabajo específico. Y en este momento, pues ellos estaban, Arturo estaba entrando en esas dudas y cuando entra la duda, entra el miedo, entra el, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que no? Entonces se pegan estos a alimentarse de nosotros. ¿Mm? Y ahora, pues le gana, ¿sí? Hay el tema de lo de Peter, que le pega la sombra también a Arturo. O sea, eso viene ahí como una bola de nieve, ¿sí? Ya, por eso es importantísimo el tema, aquí entra mi terapeuta interna, y es a decirles pilas con lo que pensamos, con lo que nosotros creemos. Si nosotros sabemos que nuestro fin es ir allá, a esa meta que sentimos que amamos con el corazón, ¿cierto? Para que aterricemos un poco toda esta información, que sé que está muy volada, ese es el aprendizaje, comparemos. Que hacia Arturo le empiezan a entrar estas dudas, él sabe que su objetivo y su misión como humano es ser un gran líder, conectar a las personas con amor, sí, que y en esa época súper complicado, pero ese era su objetivo y de alguna forma se movió la energía de alguna forma, ¿cierto? Hacia crear ese nivel de conciencia o por lo menos a dejar esa semilla implantada en el que, ok, este man tenía su ideal como político, digámoslo así, de enseñarnos a amar, a convivir entre nosotros, bla, 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 pero se deja contaminar por estas dudas y eso va siéndose una bolita de nieve, entonces ya no está escuchando a su maestro Merlín, a su, cierto, a su niño interior, que eso también es importante traer esa analogía con Peter, es por qué crece, porque dicen que crece. Yo sabes cómo lo veo, él sí creció, pero él siguió siendo un niño en su interior. Él siguió siendo niño. Acordémonos que cuando nosotros somos niños y no dejamos morir nuestro niño interior y vemos la vida con esa magia, con esa fantasía de sí, yo voy a ser bailarina, en mi caso, sí, yo quiero ser en este momento. Punto, mi realidad es esa, quiero ser bailarina y voy a bailar y lo disfruto porque me siento bien, se me olvidan los problemas, entonces mi foco ahorita es, quiero ser bailarina, esa es mi meta ahorita. Entonces eso es crear esa llama en el corazón y no dejar morir ese niño interior, no dejar morir que la vida es para disfrutar. Entonces, ¿qué le pasó a Peter? Con todo lo que también le estaba pasando al tiempo a Arturo, que dejó de creer en que la vida era disfrutar y era una fantasía porque estaba viendo estas realidades que estaban pasando en el mundo y empezó a empezar a desconfiar en que no era hijo de ahí, de que no era de ahí, entonces empezó a entrar en rabia, en rencor, en odio, que es lo que nos cuenta la historia cuando Peter empieza a sentir celos, ¿no? Que lo meten a Wendy
No sé ahí Wendy cómo viene la historia ahí con eso. Ya, espérame, termino la idea, porque se me va la paloma. Entonces, claro, entonces fíjense cómo estas emociones de baja vibración permiten que esas energías del bajo astral entren, ¿sí? Y se peguen a nuestra energía, chupándonos o aportando más a esos miedos, a esas dudas, a esas inseguridades, y permitió que Arturo cambiara de opinión y dijera, no, ahora vamos a entrar al reino de las hadas y vamos a mirar. No creo que ahí ya me parece, me están diciendo que ahí ya él tenía un vínculo con Peter. Peter viene, lo busca, le genera también, diga, oiga, sí, o sea, ustedes necesitan, ustedes esto, dale, dale. Es diferente ahí, por eso yo creo que deberíamos de parar, porque esto nos va a tocar partirlo como en tres, literalmente, porque es que hasta aquí es como, listo, llegó Merlín, empezó, llegó Arturo, tum, 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 bien. Ya la parte siguiente son Wendy, Peter Pan y Arturo, porque aquí estos tres personajes que conocemos es como quien dice, Peter Pan es Lancelot, Arturo y Wendy es la esposa de Arturo. Es como una cosa así. O sea, por eso hemos dicho que, o sea, muchas historias, sí, muchas historias se parecen, pero tienen algo, o sea, las cambiaron un poco como para que no se viera tan volado, no se entendiera una cosa ni nada. O sea, prácticamente fue así. Y súmale que Peter, de que aparte de que venía de este reino de las hadas, que amaba mucho a su madre, pues queda en embarazo, otra vez, ¿sí? Y la energía que se emana del cuerpo de la reina es muy parecida a la energía de los reyes, es decir, que este bebé iba a ser el próximo rey. O sea, Peter ya tiene su desequilibrio, ya se desbalancea por completo. Sí, creo que hay que parar ahí. Gracias por pararme porque ya estaba así canalizando así re loco. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que ahí ya empezamos a hablar de la caída de los elementales, de la caída del reino de los elementales. Ya ahí cuando empieza a entrar todas estas energías del bajo astral, empiezan a crear dudas, y no porque ellos quieran hacerlo, es porque la prueba de ellos era Era decir, no, 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 esto no es, sí, acuérdense, siempre que nosotros como humanos estamos en ese de, esto es del diablo, hay No, una, por favor, no digas eso porque hay que explicar bien sí, eso sí, sí, después. ahí voy, que Esto es de la sombra. lo que Yo pasa prefiero es que llamarlo así. cuando hablamos del demonio, estamos hablando de la duda, estamos hablando de eso, de cuando vienen a meternos incrustarnos esas ideas. Sí, esto es un tema más filosófico cuando hablamos de Lucifer, hablamos del demonio que viene a metérsenos en nuestro camino, es eso, ¿sí? Es que nos permitimos sentir esas emociones, no las transmutamos y fíjense que Arturo tenía a su maestro ahí al lado enseñándole qué es la transmutación. Y no era la transmutación hacia el oro, no, era la transmutación hacia el conocimiento, hacia la transmutación de la tristeza hacia la alegría, de la rabia hacia el entendimiento, ¿sí? La empatía. Y Arturo pues se deja contaminar con estas ideas de ellos porque sí tienen y ellos porque no sé qué, entonces claro, empieza a entrar como ese de oiga sí, ¿no? Y ellos tienen y no sé qué, y por qué, y si existen, no, porque está este infiltrado que es Peter a generar más dudas porque él también entra en esas dudas. Entonces fíjense que de los que nosotros nos rodeamos empieza también a generarse pues más entidades. Hay una película súper chévere que habla sobre los egregores, que es un pensamiento positivo o negativo. En este caso eran negativos. Cuando tú te dices yo no puedo, no soy capaz, o este Pepito te dejas llevar por la envidia, por la codicia, estamos hablando aquí de los valores, estamos hablando aquí de todo, de estos sentimientos que hacen que se transmute la energía. Entonces, claro, entra la codicia, la envidia, hay auxilio, la rabia, todos estos hijos del demonio para ponerte a prueba, ¿sí? Para ponernos a prueba. Entonces cuando dicen, ok, no, 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 yo porque tengo envidia,
ok, porque Pepito tiene esto y yo no lo tengo. Entonces, ¿yo cómo hago para tener eso desde mi O realidad? u otra cosa es porque él lo tiene, pero ¿será realmente que yo sí quiero? Ay, se paró el... Quedó plop. Caro. No, es que hoy ha sido, hoy ha sido todo un cuento este live. Esperemos a ver si Caro vuelve. Ahí vamos a ver si nos arreglamos un poquito este live. O soy yo, maestro, no sé qué pasó. No sé. Se nos fue Caro. Se quedó así como, ¿será que sí o será que no? Ok, vea, se nos fue, pero totalmente. Espérenme, yo le escribo acá por WhatsApp. Bueno, yo creo que aquí va llegando el live. Eh, Lamentablemente, pues, si esto pasa, sí, con todas estas, pues cuando se está compartiendo esta información que es luz, literalmente si a Caro se le cayó el audio. Espérenme en un momento, yo leo acá comentarios. Bueno, listo. Así quedamos. Eh, nos vemos. Nos hablamos. Sacaron a Caro. Este live está muy interesante. Vibren esta información con todo esto que les estoy diciendo, con todo esta anécdota, sí, con el qué nos queda de la historia, sí. No tiene conexión, no tiene conexión, se le fue la... Sí, ya, es hora de parar. Los amo, los adoro. Quédense con esa información, acuérdense de vibrar en amor. Todo esto, acuérdense que es una canalización de lo que fue esa historia, que no fue como nos la contaron y que viene a entender, a hacernos entender que hay que vibrar en amor y que siempre nosotros como humanos estamos en pruebas. Fíjense todo esto que nos está pasando hoy, que nos pasó, el ruido, allá el avión de Caro, los papás, mi mamá, o sea, acá siempre va a haber interferencia cuando queremos vibrar en amor. Tenemos que ser fuertes, creer en nosotros, porque esto va a empezar a pasar así y entre mayor conciencia, mayor vamos a tener ese equilibrio en el bajo astral, digámoslo así. ¿Sí? Si tú estás aquí en luz, también estás aquí en el bajo astral. Entonces vamos a tener esos enfrentamientos poco a poco con seres como que más de reto. Y sí, acuérdense que estamos en una entrada de un nivel mayor a el amor y pues las pruebas van a ser más fuertes. Entonces, bueno, sin más, muchas gracias a los que se quedaron a pesar de todos estos inconvenientes y todas estas fluctuaciones. Los amamos. Vamos a ver cómo podemos arreglar este live. Chao, chao.